Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo, su servidor el Padre José Luis Bautista González. Estamos viviendo este mes de agosto ya. De hecho, se va a concluir casi el quinto año del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya desde meses pasados recientes, pues muchos de los diversos partidos políticos quieren ser su sucesor, ya sea del partido en el poder o ya sea de otros partidos, porque recordemos que pues solamente pueden ser elegidos de esa forma. Pero la reflexión que yo hago a 11 meses de las elecciones, porque las elecciones se van a dar en julio del próximo año, debemos de tener presentes algunos aspectos, tanto a nivel federal como a nivel estatal o a nivel municipal. Siempre es importante el ver el antes y el después. Generalmente muchos candidatos presentan políticas públicas que puedan ayudar a que haya seguridad, haya servicio social, haya educación y existan pues los resguardos importantes en cada población. Pero yo creo que lo que más está ahorita en México, basándome en los números que presenta la autoridad federal, es la violencia imperante que hay en la patria y que antiguamente pues se focalizaba en algunos lugares de la República Mexicana, pero que hoy podemos constatar que es una variable de la mayoría de los estados. Son pocos los estados los que verdaderamente son garantía de no violencia, de seguridad y de paso libre en las vías. Se ha llegado a contabilizar días de 70 asesinatos, 75 asesinatos, 80, 85, 90 al día. Y claro, en cifras preliminares, porque recordemos que hace 1 o 2 años llegaron a faltar las actas de defunción en plena pandemia. Y, insisto, debemos de tener memoria histórica y recordar qué es lo que prometen los candidatos y cuál fue efectivamente, al concluir su periodo, lo que efectivamente cumplieron. Yo creo que hoy no se vota por los partidos, hoy se vota por el perfil de cada candidato, por su responsabilidad, por su honestidad y por su sentido de sinceridad. Hoy no creo que se vote ya por partidos. Pero ante una multitud de hombres y mujeres que quieren ser presidentes de la República y que a veces caen en lo dantesco o en la faramalla o en el teatro o en el circo, en los diversos medios de comunicación, especialmente en TikTok, y los vemos cocinando, los vemos jugando carreras,
los vemos en bicicleta. Qué bueno, diría Octavio Paz, que en paz esté. En el mundo político de México hay circo, porque vamos a tener domadores, bailarines y payasos. Pero yo creo que si México estuviera en otra situación de no violencia, de seguridad, de no corrupción, yo creo que no habría problema llegar a estos límites del histriosismo. Pero imagínense ustedes, ante 80 hogares que se enlutan al día, en las cifras más altas a nivel mundial, hacer este tipo de shows politiqueros no es lo mejor. Decía Churchill que los estadistas piensan en las próximas generaciones y que los políticos que los estadistas piensan en las próximas generaciones y los políticos piensan en las futuras elecciones. Yo creo que a nivel nacional, examinando precisamente los periodos de cada presidente, podría uno pensar, qué bueno que haya hombres y mujeres que quieren ser presidentes de la República. El grave detalle es que cuando llegan al poder, o se pierden en el poder, o se corrompen, o los rebasa el crimen organizado. Yo creo que hemos ido en un declive. El famoso desarrollo estabilizador en México, con 3 grandes presidentes, Ruiz Cortines, López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Claro, sé que pueden criticarme por lo del 2 de octubre, pero yo me refiero a toda la infraestructura que se colocó en los años 50 y 60. Es lo que se llama en historia el famoso desarrollo estabilizador en México. Pero yo creo que el declive viene desde los últimos años de Zedillo, donde empezaron a haber más muertos diariamente. Y nadie ha parado eso. Tal vez hace 20 años eran 40, 45. Y era un índice altísimo. Uno se puede preguntar, ¿quiénes tienen responsabilidad en esta saga de violencia? Imagínense ustedes, viendo las estadísticas, han muerto más en México que en la invasión en Cracovia. Y aquí no estamos en una guerra. Se entiende que Montesquieu afirmaba la separación de los 3 poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ante esta ola de inseguridad, uno puede pensar, ¿quién tiene la responsabilidad? Se entiende que el Ejecutivo, junto con el secretario de Gobernación, tiene que ser el garante para que haya paz en México. Se entiende que el Poder Judicial, con eficaces jueces y ministerios públicos, tribunales y magistrados,
junto con el máximo poder, los ministros de la Corte, tienen que hacer un trabajo honesto, responsable y eficaz, donde los otros dos poderes no transgredan la independencia del Poder Judicial y donde no haya influyentazgo ni corrupción. Se debe de entender así, porque si hay tanta violencia, ¿por qué cada poder no examina su propia responsabilidad sin culpar a los otros poderes? ¿Y cuál tendría que ser la labor del poder legislativo? Preguntarse, ¿las políticas públicas que hemos aprobado en esta Cámara han servido de algo? Se anuló la Policía Federal y se implementó la Guardia Nacional. Esto fue en los primeros años de este sexenio. ¿Por qué no se ha parado la violencia? ¿Quién no es eficaz o a quién se le tiene miedo? Porque creo yo, la Constitución tan violentada de 1917 afirma que todo mexicano tiene derecho a vivir en un país en paz y a libre tránsito. Pero ¿qué hemos hecho de esta patria? Cuando los funcionarios públicos toman juramento al iniciar su actividad, se comprometen precisamente a respetar lo mandado por la Constitución, porque se entiende que la ley es la ley. Y al final dicen con aire triunfalista, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Es decir, todos los funcionarios públicos pueden ser demandados por su ineficacia o por su corrupción en el ejercicio de sus funciones. Ustedes recordarán a Martí, no recuerdo si fue en el sexenio de Calderón, que mataron a su hijo de 14 años, y que él decía como un papá desesperado, como supongo que desde Calderón hasta la fecha, pues han sumado esa lista, pasando por Peña Nieto y López Obrador, pues unos 300,000 asesinatos más, o 350,000, no lo sé. Pero también, ¿cuántos papás como Martín podrían decir, y si no pueden, renuncien? Lo primero que tendríamos que entender, y para eso sí necesitaríamos leer la Constitución, es que si el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial han hecho cumplir la Constitución. Al decirle han hecho cumplir, si se han apegado en forma y en fondo en sus decisiones al cumplimiento de la Constitución. Por ejemplo, algo que ha sonado es ¿por qué no se le dan los consejeros al Comité de Transparencia, al INAI, si está mandado por la Constitución? Entonces, la Cámara de Senadores no está respetando la Constitución.
Siempre se ha afirmado, no solamente en el actual gobierno, sino en otros gobiernos, que muchos funcionarios se corrompen. Y por eso se ha acabado con algunos organismos. Pero el grave detalle es que se puede hablar de corrupción, pero ¿cuántos van a la cárcel? Si yo estoy hablando de corrupción, yo tengo que tener los elementos necesarios para decir fulano y sutano se han corrompido. Si tengo elementos para decir que nuestra patria está chorreando sangre, como decía el obispo del norte, y sí está chorreando sangre. Baste ver las noticias, un asesinato acá, un periodista muerto, un sacerdote, unos niños mataron. No sé, es espantoso. Por eso es que en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir, pues yo creo que tendría que haber más seriedad en los actores políticos. Porque si no, como decía el escritor en su famoso libro, Tragicomedia Mexicana, José Agustín, pues estamos haciendo de nuestra patria una tragedia cómica. ¿Qué acaso algunos actores políticos no tienen sensibilidad? ¿Qué acaso no se conduelen de asesinatos, de desaparecidos, de levantados, de pago de piso? ¿Para qué está entonces la Guardia Nacional? Claro, tanto el Ejército como la Marina como la Guardia Nacional tendrían que actuar como en otros países. En otros países no se espera a que le den el primer balazo al marino o al militar. No, ellos están para darles seguridad al ciudadano y es por eso que responden. Pero si aquí la orden posible es que no disparen hasta que les disparen, por eso habría que pensar bien el próximo año el voto, pensar si tal o cual partido han asumido honestamente su rol en la sociedad mexicana, o si fulano y sutano han sido honestos, porque lo importante es resultados, porque si no hay resultados, pues ¿qué hacen? Como legisladores o como jueces o como ejecutivos. Y podríamos pensar en un ejemplo bastante sencillo, pero yo creo ilumina el sentido que estoy hablando. ¿Qué pasa cuando en una empresa como Coca-Cola o Bimbo, el gerente presenta tales expectativas cuando sube al poder y pasa medio año y no crece?
pues simplemente al gerente se le retira y se le da la empresa a alguien, no solamente que tenga buenas expectativas, sino a alguien que dé mejores expectativas de cambio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa precisamente cuando en un partido de fútbol, o más bien en una selección nacional, se pone a un director técnico? ¿Qué le piden al director técnico? Resultados. Y si no da resultados, pues lo quitan. Y eso puede pasar en cualquier dependencia o institución. Si nosotros no damos resultados eficaces, pues simplemente quien nos puso nos va a decir: gracias, pensé que podías hacer el papel, pero me estoy dando cuenta que no. A menos que lo tapen, a menos que tenga influyentazgos, a menos que sea amigo del principal. Pero pasar en la noche durante 6 años, 3 años, como legislador, como ejecutivo o como juez, sin pena ni gloria. Y el grave detalle, que yo no asuma mis problemas, que yo no asuma las consecuencias de lo que no hice. Mucho se criticó a Gustavo Díaz Ordaz por el famoso 2 de octubre del 68. Pero ¿qué dijo el 1 de septiembre del 69? Yo soy el principal responsable. Jurídica, histórica, social, éticamente. Él asumió su responsabilidad. Hoy, los principales actores políticos asumen la responsabilidad. Hoy, la ciudadanía asumimos nuestra propia responsabilidad, porque imagínense, en las elecciones del Estado de México casi no votó el 50% de los electores. En las elecciones anteriores a los gobernadores casi no votaron. En algunos lugares solamente votó el 40%, el 30%. Esa también es una responsabilidad moral, porque ¿cómo podemos criticar si no asumimos ni siquiera nuestro papel ejerciendo el voto? Y recuerden que la patria ya ha derramado mucha sangre. Y como yo lo comenté en el mes de la patria el año pasado, ante el parricidio de Iturbide, porque eso fue un parricidio, se mató al padre de la patria, que fue Iturbide. ¿Por qué México no ha dejado de sufrir desde 1821 hasta hoy, 2023? Y les comentaba yo, cuando se hace el gran imperio mexicano en el año 1822, eran 5 millones de kilómetros cuadrados. Eran los estados del norte que robaron Estados Unidos. Aparte, era Centroamérica.
¿Qué hicieron? Pues perdieron cerca de 3 millones de kilómetros cuadrados de 1822 a 1848. En 17 años. ¿Y qué seguimos haciendo como mexicanos? Creo que seguimos el dicho del Imperio Romano, divide et vincis, divide y vas a vencer. ¿Quién va a ser el más beneficiado? Pues yo creo que el país del norte. Y lo he comentado. Primero fueron de 1810 a 1821 realistas e independentistas. Después de 1821 en adelante, las famosas logias masónicas. Después fueron liberales y conservadores. Después fueron imperialistas y no imperialistas. Después fueron porfiristas y no porfiristas. Después fue la lucha de generales, de facciones. Luego lucha de partidos. Hoy se piensa que pues una persona una sola persona va a rescatar al país, y no es así. Por eso veamos lo que está pasando en nuestra patria. Veamos lo que está sucediendo en nuestra patria y hagamos lo posible por ver el discurso y los resultados. Si ha habido resultados, qué bueno. Ejerzamos el voto. Seamos críticos en el buen sentido. Pero también asumamos nuestra propia responsabilidad como ciudadanos. Diría Martin Luther King, yo tengo un sueño de que en México no haya quienes ejerzan violencia para cobrar derecho de piso. Yo tengo un sueño de que el seguro, ya sea Popular, Insabi, Seguro Social, alcance para todos los mexicanos. Y puedan comprar todos los mexicanos la medicina más sencilla. Que podamos comprar en la farmacia del ahorro o la Fleming o la Guadalajara la vacuna Moderna contra el coronavirus o la Pfizer. Que podamos, como yo lo hacía cuando era niño, que nos mandaban a comprar el pan y no nos pasaba nada. Yo tengo un sueño de que algún día se dignifiquen las ciudades y el alumbrado sea subterráneo, como está aquí en Lomas de Angelópolis y en la Vista Country Club. Yo tengo un sueño de que haya salarios dignos y pensiones dignas. Yo creo que el salario digno, para que alcance bien a todos, tendría que ser al día por lo menos de 1,500 diarios. No los 200 pesos que tanto han luchado los partidos políticos para que alcance. ¿Quién vive con 220 pesos?
y que las pensiones mínimas sean de 20,000 al mes, de 30,000. Pero hay pensiones de miseria de 3,000, de 3,500 pesos. Precisamente para que no se dé dinero bimestralmente con fines electorales. Decía un famoso frase china: no des el pescado, enseña a pescar. Yo tengo un sueño de que podamos salir a un restaurante, salir a la calle, salir a una plaza y que no haya tiroteos. Yo también tendría un sueño de que no haya tanta opacidad por parte de algunos funcionarios y lo que tendría que ser para fines de bien común a la comunidad se lo lleven. Yo creo que tanta gente que ha muerto en México no tendría que haber muerto. Por eso, pues hagamos lo posible con el esfuerzo de todos, el que México viva en paz. No en la violencia que estamos viviendo. Claro, algunos medios de comunicación inspiran la violencia con programas de violencia y luego se asustan. Y nos preguntamos, ¿quién empezó esto? Cada quien tiene que asumir su propia responsabilidad, pero yo creo que los funcionarios públicos tienen que portarse con mayor responsabilidad y con mayor decoro. Dejar los chistes afuera, porque insisto, la situación que vive México no es la mejor. Pues hay que pedirle mucho a Dios, los que somos creyentes, que los que aspiran a ocupar un ejecutivo estatal o federal o municipal, a los que aspiren ser legisladores o a los que aspiran a ser ministros o magistrados o jueces o MPs, se porten honestamente, pero también a toda la ciudadanía, a los empresarios, que sean iluminados por la doctrina social de la Iglesia Católica, a los estudiantes que aprovechen verdaderamente las aulas, a los maestros para que verdaderamente enseñen, hagan reflexionar a sus alumnos, y que todos los que somos pastores de las diversas religiones no nos dejemos impactar por el poder, sino que tengamos la capacidad de hablar del bien común, de anunciar las maravillas que Dios ha hecho, pero también de denunciar las injusticias que hay en el mundo. Sin más, esta reflexión se las dejo con toda caridad y ojalá que México resuelva
sus problemas.